Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I got today. Don't take advice, don't ask me when. Just on my way, simply kiss me and say. Muy buenas noches, querida audiencia. Sean ustedes muy bienvenidos. Programa número 10, Mendrugo Producciones. Le preguntamos a algunos vecinos qué es para ellos la policía, en singular, y las policías en plural, y como institución. Y así nos contestaron. Marcelo respondió: representa la seguridad, a la seguridad del ciudadano. Cuando era chico me inspiraba miedo. Nacimos con miedo. No creo en el servicio. No está preparada para nosotros los vecinos. Heriberto nos dijo: creo que es un organismo al servicio del ciudadano, de la vida y del cuidado de la relación entre los ciudadanos. Dalmacio dijo: es un medio de equilibrio social. En una escala del 1 al 10, a nuestra policía le pondría 7,50 puntos. Ramón manifestó: es una repartición que colabora con el gobierno y el ciudadano. No está bien preparada y le faltan medios. ¿Qué nos dijo Luis? La policía te puede mandar en cana. El 90% son corruptos. Está manejada por políticos. Se corrompe. Luciano dijo: la policía es un recurso de los ciudadanos para el orden, pero es una mentira. Organización que pretende algo que no es. En casa me hicieron tener miedo. Me decían: te portás mal y llama a la policía. Pero también jugábamos al policía y al ladrón. Y nadie quería ser ladrón. Y entonces tirábamos la moneda. Todos querían ser policía. Este último es, bueno, buenas noches a nuestra audiencia. Y este último es estudiante de criminología. Ah, qué bien. Es interesante. Parece que todos saben lo que la policía es. Fieles a representaciones ancestrales escuchadas e interpretadas en edades tempranas. Entonces, Silvio, ¿qué es lo que caracteriza, conceptualiza, define a la policía como policía? ¿Y con qué notas nos acercamos o alejamos del calificativo policía? Esa es una buena pregunta. Y es una buena pregunta para empezar, Gladys. Este segmento del sistema penal llamada agencia policial. Pero no solamente, porque es solo una parte muy, muy chiquita, ver a la policía como policía judicial, tal como reza hoy en un diario local, Época, un mensaje del gobernador de la provincia de Corrientes que refiere a la policía y la adecuación correcta del real working police, en el sentido del real trabajo policial, pero como vinculada casi exclusivamente a vinculando ese trabajo policial con el trabajo de la justicia, con el trabajo de la administración de justicia penal.
pero es sumamente importante determinar el objeto de lo que los sociólogos de la policía o la sociología de la policía determina en diferentes ámbitos y muchas veces, como bien dijiste y como contestaron algunos Sí, de nuestros vecinos, no se sabe en realidad lo que es la policía. bien. Claro, nuestros vecinos no tienen la necesidad de concurrir a ámbitos académicos, ni siquiera de observar a la policía, como tampoco se les permite a quienes no somos policías ver a esta desde adentro. Sí, Es decir, esa opacidad que va de la mano con la discrecionalidad como carácter propio o como una actitud, las dos cosas, con P y con C, aptitud y actitud de la misma institución que no permite investigar la policía desde adentro, que con ello resultaría, estamos convencidos de lo que estoy diciendo, un mejor trabajo policial y, en consecuencia, un mantenimiento del orden, sí. una prevención y una represión del delito más acercándose a lo óptimo Ajá. o en vías de un mejoramiento. Ahora bien, Antes que avance, Silvio, tengo anotado, vigilancia estatal es igual a policía haciendo vigilancia y no estatal es igual a vigilancia privada. Centros de monitoreo, satelital, privados, grupos de WhatsApp, etcétera. sí, es una referencia más que oportuna, interesante, porque ese término, policen, está indicando su origen de lengua inglesa y que por ende no comprende toda la actividad policial o también comprende toda la actividad policial, pero es más que la actividad policial. Sí, Indudablemente, la vigilancia es propia de la policía o de las policías, pero también hemos advertido que por el transcurso del tiempo, que conlleva una metamorfosis estructural ujú, y también una fisiología diferente, diversa, se ha dinamizado tanto estos cambios, a eso me estoy refiriendo, que hoy vamos a intentar ver, ver y escuchar, especialmente escuchar, en los próximos programas vamos a ver, sí, vamos a exponer ilustrativamente con imágenes cómo se desarrolla el trabajo policial de vigilancia en espacios públicos. eso. Eh, es solamente, y esto es importante aclarar, una parte, una partecita de lo que hace la policía realmente. Ahora bien, ese tema es parte de lo que hemos pensado para los próximos programas, Sí, en donde continuaremos analizando la policía y las policías. sí, Por ahora, creo que es conveniente advertir que ya en la década del 70 del siglo pasado, sí,
aparecen algunos autores desarrollando investigaciones, todas tendientes a responder a tu pregunta. Eso ¿Qué es lo que realmente la policía es? es. ¿Cuál es el Exactamente. elemento axial, medular, estructural que conceptualiza ese término, policía? Sí. ¿Cuál es? Muy bien, pero esas respuestas siempre van a ser provisorias, en razón de lo que hemos dicho, de los cambios sociales que se van produciendo con una dinámica y con una imprevisibilidad propia Sí. de nuestra época. Bien. Ahora bien, si quisiéramos hurgar, buscar entre los antecedentes, tenemos que ir indudablemente, por ejemplo, a Richard Erickson y a Kevin Haggerty, que tienen un trabajo interesante que se llama Vigilando el Riesgo Social. Es un trabajo editado en Toronto, Canadá, Sí. allá por el año 1997. 97. Por supuesto, cumpliendo una publicidad de las investigaciones realizadas Sí. en la década ya puesta de manifiesto. Bien. Y estos autores influyen y hasta modifican el núcleo duro del concepto, de lo que realmente la policía es. Claro. Y dicen ellos que todo depende del tiempo y lugar de cada institución policial. Es. Y es muy importante. Y también del escenario en que se realiza el trabajo policial. Aunque algunos indicadores, miro mis borradores, y lo caracterizan como resultados inmodificables Ajá. en relación a las características que reúne el concepto o definición de policía. Definición no me gusta ese término, un concepto. Sí. Definición parece algo muy dogmático, muy cerrado. Sí. Ahora bien, sin embargo, estas caracterizaciones Sí. siempre también están condicionadas por las culturas políticas de cada estado en particular. Ajá. Y esto es muy importante porque, decíamos, hoy justamente en el diario citado se publica el mensaje con el título Reforma Policial. Indudablemente, si decimos reforma policial, esa mirada desde el discurso de este gobernante es una mirada jibarizada, ciclópea, sesgada, no mira con completud la realidad de lo que es la policía funcionalmente. Entonces, ¿cómo se caracteriza la policía? Si todo depende del lugar y del tiempo en que se realiza ese trabajo policial. Bueno, esa pregunta indudablemente está unida a la primera. Sí. Si quisiéramos empezar a saber qué es la policía, tengo claro qué puerta debo abrir. Sí. ¿Y cuál es esa puerta? Tengo que ir al trabajo pionero de Egon Bittner, un sociólogo estadounidense que en la década del 70 justamente dijo que la violencia es la condición de la existencia de policía, en un continuo con la teoría weberiana de Estado. Eso. Un continuo Sí. con la teoría weberiana de Estado. Vamos a ver la importancia que tiene estudiar las policías teniendo como presupuesto una teoría del Estado. Eso. Para nosotros, aclaramos, lo que existen son gobiernos, no Estados.
Mm, ¿Mm? sí, Tiene nombre y apellido. El Estado siempre encarna a una persona, a varias personas, así es. etcétera, Ujú, conforme se tenga o no presente que el gobierno es único o que el gobierno está dividido por sus funciones en ejecutivo, legislativo y judicial, bien. pero siempre pensando que el gobierno es único. Más allá de ese pensamiento, podemos decir que este carácter al que le adosa al concepto de policía Wigner, decíamos que es constitutivo. No podemos, de otra manera, conceptualizar la policía sin pensar en violencia, en la coerción. Ujú, Después vamos a ver si esa coerción de referencia de los autores que vamos a citar sí, es virtual o es una violencia real, concreta. bien. Sin embargo, esa capacidad para el uso de la fuerza, justificada por la situación, se entiende o debe entenderse así, surge de la observación del trabajo policial. Como una observación, por eso la mayoría de los trabajos provienen de los antropólogos, de una observación, del método observacional participativo. Ujú, De sí, alguna manera, el observado y el observable se encuentran en el mismo terreno. ujú, Y esto es muy importante. Digo de nuevo, lo que es constitutivo, la capacidad para el uso de la fuerza justificada, surge de la observación del trabajo y no, y esto es quizás muy interesante, y no de las formulaciones abstractas prescritas por las leyes. Cuando vemos esa, no incompatibilidad, sino incongruencia entre lo que debe ser la policía sí, y lo que realmente la policía es, Ujú, advertimos que el conocimiento jurídico es un conocimiento parcial y muchas veces contradictorio con lo que resulta respecto, especialmente cuando se habla de misión de la policía en cada lugar, en cada época, etc. eso. Ahora bien, Wigner agrega que la competencia para el uso de la fuerza es exclusiva. Claro, ¿Cómo está eso? pensando en el monopolio de la violencia por parte del Estado, Ujú, en el que el medio, el instrumento, es la institución policial. Pero va más allá. En Wigner, el trabajo policial no consiste en el uso de la fuerza para resolver problemas. claro. Creo que esto es quizás, si no lo más importante, es determinante en el concepto de Wigner. El alcance de ese concepto dice, miren, la coerción en el trabajo policial no es para resolver problemas, sino lidiar con problemas en que la fuerza puede tener que ser utilizada. Ah, mira. Y que el uso de esa fuerza, Debe estar, por supuesto, restringido a un mínimo inevitable. Cuando ya no es posible, previo lidiar con el problema, lo vamos a ver en un cuadro que hemos hecho, una sí, imagen, una macroimagen, sí, siguiendo a Gabaldón. sí. Ya haremos referencia, creo que En en el programas próximo. posteriores. Sí, tenemos el borrador para eso. Ahora bien, también debemos citar a Robert Reiner. Son autores obligados para el estudio de Londres. las policías.
sí, profesor londinense, que en un primer momento define a la policía como una organización social creada y apoyada por procesos políticos para aplicar concepciones dominantes de orden público. Sí. Qué término más variopinto, qué término, diríamos, de múltiples significados, orden público. También vamos a hacer referencia a ese orden público. Y El concepto. siguiendo a Bittner, agrega algo este autor. Sí, también que la policía actúa como instrumento especializado para la monopolización de la fuerza legítima. Ahí le agrega una característica más. Sí, Adviértase la época, década del 70, también. década del 90, cuando se publican las investigaciones de Reiner, Sí. etc. Pero siempre todo dentro de los confines de su territorio. Un territorio que está ordenado, delimitado managerialmente, Sí. no solamente por las planas superiores de la misma institución, sino por quien comanda a la institución, que es el Poder Ejecutivo. Por lo menos por estos lugares. Ya vamos a llegar a ese tema. Ahora bien, en un trabajo de Dominique Monjardet, Sí. otra cita obligada, lo que París. hace la policía, sí, París. París, y tiene un trabajo que se llama Lo que hace la policía. Y la edición en español, se puede leer en español, la editorial Prometeo. La publicación es del año 2010. Es decir, 14 años después de la edición de lengua inglesa. Y trabajó 12 años de investigación. Bastante. O sea que es interesante. Y él se adhiere al modelo de Bittner. Comparte el concepto Claro, de Bittner. y pero... para lo que sigue y se entienda, cada vez que llamamos Bittner podemos decir el modelo coercitivo. Esas son las aguas en las que se abreva este concepto. Sí. Modelo coercitivo. Pero, si bien abreva en esas aguas, el tema es el siguiente. Monjardet pone el acento en que la policía no tiene objetivos propios, sino aparece como un instrumento de quien la maneja. Es lo que decíamos. El objetivo es manejado por quien comanda, por quien gobierna la policía. Es parte de la gubernamentalidad, un término muy escuchado por estos días. Sí. Entonces, siguiendo el recorrido exterior, pasamos por Londres, París, y ahora pasamos por Canadá. Ahora llegamos a Italia, a Génova, el profesor de Génova. Y ahí le nombramos Salvatore Pálida, confirmando esa adhesión al modelo coercitivo, parte del concepto Foucaultiano, de que la policía, casi a pie juntillas, lo dice en su trabajo, dice: la policía nació como institución inteligente entre comillas, necesaria para separar las clases laboriosas de las clases peligrosas, introduciendo el carácter de la capacidad policial para incorporar un saber que le permita realizar un trabajo inteligente, y le llama de cirugía social. Wow. Claro. El trabajo de Pálida, claro, se llama policía posmoderna, y data del año 2000. Ahora, regreso a Erickson y Hagerty. La policía debe ser concebida
nos dicen estos autores, como depositaria y custodia de un saber experto, Ajá. siendo la coerción wagneriana un elemento más de otros que caracterizan a la policía. Ese es un solo elemento. Recordemos a Wigner y quienes siguen el modelo coercitivo de Wigner Sí. ortodoxamente. Esa es la característica medular y única que tiene este artefacto por ahora. Sí. Sin embargo, la policía también, en el concepto de Erikson y Haggerty, opera en otros órdenes simbólicos, además del orden público y la tranquilidad pública, Sí. y esos órdenes simbólicos son mensurables en la cantidad de detenciones realizadas. Por ejemplo, Claro, ajenos claro, al uso de la violencia. siempre ajenos al uso de la violencia. Ahora, analiza Erikson con Haggerty el trabajo policial a través de un módulo de comunicación de riesgo. Silvio, ¿en qué consiste ese modelo de comunicación de riesgos? Claro, en el lenguaje de Erikson y Haggerty, la policía no solo realiza la vigilancia territorial, dice, sino que también teniendo capacidad para producir conocimiento sobre el riesgo, transmite a otros organismos Sí. e instituciones que gobiernan a través de la conformidad sin el uso de la violencia. Esto es interesante. Luego, más adelante, dice, al poner en crisis el monopolio de la violencia estatal, veremos que, lo decimos nosotros, que por esta periferia en general y en la zona rural en particular, esos riesgos aprendidos y aprehendidos, sin y con H, por la policía, se transmiten a organizaciones privadas, como confederaciones rurales, asociación de ganaderos, periodistas, Alejandro Canepa, por ejemplo, especializados en actividades agropecuarias, entre tantas otras. Esa es la comunicación de riesgo, porque tiene la capacidad de percibir, acumular, elaborar, clasificar y, por supuesto, comunicar esos riesgos a instituciones que le deben resultar muy provechosas, o por lo menos para evitar los riesgos que la propia policía percibe. Sí. Es decir, a ver, a la policía también estos autores la denominan trabajadores del saber, de los saberes policiales, Sí. porque aportan información con la convicción de que el mundo puede ser hecho más seguro si se puede anticipar el daño. Mira vos. Claro, es interesante, porque si quisiéramos conectarlo con el derecho penal, por ejemplo, en donde existe un capítulo que se llama, entre la parte especial, delitos contra la seguridad pública, significa que el bien jurídico protegido, seguridad pública, no es una referencia a una sociedad exenta de riesgos, sino de riesgos que pueden neutralizarse con esta capacidad y habilidad policial para transmitir el riesgo en aras de una prevención evitativa de daños. Bien. Ahora bien, para estos autores, estamos con Erikson todavía y Haggerty, Del norte global. ¿sí? La aplicación de la ley penal, el mantenimiento del orden, forman parte del trabajo policial, pero solo parte del trabajo policía, por lo que debe integrarse con dicha comunicación de riesgo. Un carácter más. Sí. Coerción
Y luego, comunicación de riesgos. Otra de las citas obligadas Sí. es la referencia a Peter Manning, que tiene dos trabajos muy importantes. Ujú. Una es Police Work, ¿m? que data del año 1977. Este autor desplaza la violencia como característica definitoria de la institución policial y pone el acento, Pone pone énfasis. énfasis que la tecnología de base de las organizaciones policiales es el tratamiento y producción de información, Sí. siendo la violencia solo un rasgo del concepto policía. Ujú. Es decir, ya tenemos otra característica, Sí. ¿m? que es la tecnología en el tratamiento y en la producción de información. En Manning resulta central que esa tecnología La toma de decisiones. termine ese eslabón, esa cadena en la toma de decisiones. No solamente, diríamos, con un algoritmo resolver problemas, sino tomar decisiones. Bien. Eh, eh, es decir, las decisiones son el insumo primario de la información Eso. y a la vez Una condición. claro, premisa de partida, pero también premisa de llegada. Eso. Depende en qué lugar nos vamos a situar. Ujú. Y esa es una de las condiciones del trabajo policial con un Claro. potencial uso de la coerción, de la fuerza De la física, fuerza. de la violencia. Este concepto fue reafirmado por el mismo autor en otro posterior libro, Contingencias Policiales, también de Prometeo, ¿De qué del año, año Silvio? 2011, Ah, del año 2011. Por lo menos es la edición con la que contamos nosotros. sí. No sé si es la primera o la segunda, creo que es la primera. Es decir, Gladys, que todas estas investigaciones, hicimos un recorrido, teniendo como presupuesto traductores traditores del trabajo de Máximo Soso, especialmente aquellas fundadas en la coerción, en el modelo de Wigner, De Wigneriana. coercitivo, ya no dan cuenta acabada de lo que la policía estatal es en las diversas formas de producción de seguridad. Porque de alguna forma, y acá viene la respuesta a la segunda parte de tu pregunta, Sí, del policing. claro, el policing y la policía empezaron a distanciarse. Claro, la policía es abarcada por el policing, Ajá. pero a la vez es abarcativa del policing. Dos caras de la misma moneda. A ver si podemos explicar. A ver. A ver. Clifford Shearing acepta el concepto histórico beberiano Ajá. como que el rol de la policía refiere a aplicación de la fuerza no negociable. Ujú. Seguimos con el modelo coercitivo. Sí. Pero la violencia no resulta medular en el gobierno de la seguridad. Ujú. El policing, o vigilancia, en su traducción ortodoxa, Sí. no tanto técnica, Bien. no es exclusivo de la policía estatal y puede ser cumplido por personal no estatal, equiparado a la policía pública, con capacidad y uso de coerción. Por ejemplo, el auge por estos tiempos de las Sí. policías privadas, Mm. de las agencias de seguridad privadas, Sí. también. Pero se está produciendo, creo, un cambio
sociopolítico en la distribución de poder de manos del Estado. Sí. De alguna forma aparece, si no descolorida, estoy hablando del monopolio de la violencia, aparece como una delegación necesaria, ¿sí?, a otras instituciones no estatales. Incluso que tienen, estoy viendo mi borrador, que tienen capacidad para hacer uso efectivo de la coerción, digo, de la Ujú. violencia real. Ahora bien, tengo anotado, es interesante la coerción, La entre lo que, conexión. claro, la conexión entre lo que estoy diciendo, entre policía y policía, Sí. especialmente respecto de la primera, con el contenido de la industria del control del delito De Neil Christie. de Neil Christie, el profesor de Oslo, mi profesor, por obra de Soso, ¿no? Sí. Analogando, Bien. analogando. Se presenta el trabajo de Mark Neocleous, Ujú. un profesor de la Escuela Económica de Londres, que tiene un libro, es autor de Fabricación del Orden Social, y cuya edición también en español es de Prometeo, del año 2010. El original fue publicado en Londres, en Pluto Press, en el año 2000. Que ve a la policía más que como una institución, como una actividad, Neocleous, Sí. como una función. ¿Mm? Tiene, tiene un sesgo funcionalista, no estructuralista. Bien. Es decir, si alguna virtud tiene Neocleous es esa, escaparse de lo estructural Ujú. y aproximarse muy estrechamente al funcionalismo, incluso de sus orígenes Sí. estructuralistas del marxismo. Bien. Neocleous ve en la policía más que una institución, una actividad, insistimos, ocupada y preocupada con el delito y también con el derecho, indudablemente, pero expandida a otras instituciones con el nombre, él le da el nombre de seguridad social. Ajá. Función policial que no se limita a mantener o reproducir el orden, sino a fabricar, de allí el nombre, el subtítulo de su libro, de fabricar el orden social a partir del trabajo y la naturaleza de la pobreza. Bien. Claro, es un experto en ciencias económicas. Ahora, de la Universidad de Montreal, de Canadá, nos aparece otro autor, Brodero. sí, Brodeur, que tiene un libro que se llama Las caras de la policía. ¿Sí? También editada en español por Prometeo nuevamente, del año 2011. Las caras de la policía. Las caras de la policía. Qué Dice, interesante el título. claro, muy interesante. Otros dirían las dos caras de la policía. Pero vemos a ver. Él dice, miren, la definición de Wigner es deficitaria. Tiene déficit, tiene un handicapit. ¿Y Sí. por cuál es ese handicapit? Es reduccionista, dice Brodeur. Porque define a la policía usando la coerción, pero mirando la acción policial en los barrios degradados. Por eso arriba a esa conclusión. Sí, sí. Siendo raro que la acción policial afecta a integrantes de las clases altas o medias. Bien. Raro que esas clases sean arrestadas
o sean objetivos de medidas coercitivas por parte del real trabajo policial. Sí. Por otro lado, Wigner, otra crítica más a Wigner, Sí. no precisa los fines perseguidos en y por el empleo de fuerza Sí, física. de la fuerza, sí. Si la referencia es al uso virtual de la fuerza, por definición resulta inobservable. Ujú. Si es a esa coerción virtual al que se refiere Wigner, porque escapa a toda prueba empírica. Acá tenemos que hacer un alto. Siempre los saberes policiales son saberes empíricos, es decir, que las leyes, entre comillas, resultantes de esos saberes policiales Sí. tienen que ser acreditadas en cada fenómeno en que se realiza o se interviene policialmente. Ujú. No hay una abstracción que sea genérica, Sí. como toda ley empírica. Ahora bien, Wigner solo observó a policías de patrulla. Mm, Claro, claro. Por eso vio eso en los barrios degradados, ujú. a las policías de patrulla. Lo que para Brodeur Sí. importa una mirada realmente muy parcial, muy ciclópea, ante la aparición de nuevos objetos en el campo. ¿Cuáles son esos nuevos objetos que aparecen y que de alguna manera distorsionan el concepto del modelo coercitivo de Wigner, ¿no? Eso. Las brigadas de investigaciones, Ujú, las divisiones de delitos complejos. ujú. Creo que no hay delitos complejos, solamente delitos. Los servicios de custodia de funcionarios estatales, de monitoreo electrónico, realizados también Sí. en términos de policing, Ujú. por las comunas locales. Ahora bien, Bien. eh, para finalizar simplemente, y esto es importante, hemos dado una píldora homeopática de lo que la policía es para estos autores eh, estadounidenses, canadienses, Francia, ingleses, franceses, Italia. Italia. Hemos dado un recorrido. Sí. No significa de lo que la policía realmente es como concepto por esta región, Eso. en nuestro país, en el sur global, Ujú. en Latinoamérica en general, y por eso mismo creo que es conveniente partir desde ahí. No son modelos que vengan a incrustarse sin más. Sí. Estoy pensando siempre en el trabajo traductores, traditores de Máximo Soso. Estoy pensando. Bien. Las ideas no solamente viajan, sino que en el viaje se producen algunas modificaciones. Así es. Voy a explicar a la audiencia, Silvio, que en este Sí. programa describiste y analizaste pensamientos que definen lo que la policía es en otros contextos para presentar a las instituciones policiales. En el próximo programa, Silvio señalará el camino que siguieron algunas publicaciones y consideró importantes sobre la policía en el contexto argentino. Por ejemplo, las conceptualizaciones de Máximo Soso, Juan Félix Martó, Gabriel Ganón y Sofía Tiscorni, Del CELS. para luego advertir las singularidades que presenta la policía en nuestro territorio. Aunque debemos reconocer las ambigüedades, falta de precisión y demás críticas que la noción de cultura policial pueda presentar. Creemos que Siempre, posee, siempre sometida al contexto político. dice,
no a las ideas dominantes. Eso. ¿Mm? Creemos que posee gran valor para los estudios de la policía y se encuentra disponible para ser teóricamente corregida, complementada y utilizada reflexivamente en investigaciones empíricas, teniendo en cuenta los ricos desarrollos ya existentes, algunos de los cuales Silvio intentó exponer aquí sin perder de vista la expresión, acertada o no por estos días, de que los estudios sobre la sociología de la policía se encuentran en su infancia. Como expresaba Soso en su sistematizado trabajo por estos lugares: Policía, Violencia, Democracia. Ensayos sociológicos, primera edición, Universidad Nacional del Litoral, año 2005. Asumiendo la metáfora de Wigner, Perdón, no sabemos si el autor sí, de esa obra ha actualizado acabadamente, aunque dijo otras cosas y más cosas en este trabajo Delito, Sensación de Inseguridad y Sistema Penal, también editado por la Universidad del Litoral, con posterioridad al año 2005. ahí vemos el libro entonces que Sí. está señalando. Cuando hizo trabajo de campo, el resultado de su trabajo de campo con la policía santafesina. Bien. Asumiendo la metáfora de Wigner de que la policía es un martillo. Es decir, que si bien se admite comúnmente que un martillo sirve sobre todo para clavar clavos, sabemos que resguardado en una pequeña caja roja fijada a la pared de un vagón o un autocar, sirve para romper la ventanilla, para escaparse en caso de un accidente, vuelva inaccesible las puertas. Seguramente no es la suma infinita de las utilidades posibles del martillo lo que puedan definirlo, sino la dimensión común a todos sus usos, que consiste en aplicar fuerza sobre un objeto. Es la característica, diríamos, central del concepto del significante martillo. Martillo. Ahora, esa cita de Wigner que hiciste anterior o mejor hecha por Monjardet. Sí, sí, sí. Es de Monjardet. Es lo que iba a decir en Monjardet 2003, Lo que hace la policía. Editorial Prometeo 2010, página 22. Al igual que el martillo, la policía tiene variadas funciones y roles sociales, pero la dimensión común a todos ellos es la utilización de la fuerza, real o potencial, como el hilván que hacen de las variadas situaciones objetos de intervención. Es decir, la policía es una institución para usar la fuerza. Por supuesto que de la mano política que guía el martillo dependerá que esa fuerza sea utilizada para salvar vidas o para quitarlas, o, como sucede en la mayor parte de las policías de América Latina, para ambos fines. Claro, para ambos fines. Eso. Lo hemos visto justamente cuando Tiscornia desarrolla su trabajo que focaliza casi exclusivamente la actividad policial, hace referencia a estas cuestiones. Bien. Y al valor de la vida que tiene en la misión las instituciones policiales, cuyo objeto es, diríamos, mantener el orden. En nuestro caso particular, mantener la vida, sostener la vida como valor prioritario, por sobre todas las cosas, como derecho fundamental que es. Entonces, Silvio, antes de despedirnos, ponemos fin provisorio a este programa recordando una frase con la que Marne Claus termina el último capítulo de su libro Fabricación del Orden Social. Es imposible dar sentido al concepto de policía sin alienarlo con el concepto de Estado y, a la inversa,
solo es posible dar sentido al poder del Estado si pensamos en las formas en que se utiliza ese poder para controlar la sociedad civil. Muy De bien, alguna forma vuelve a Foucault, ¿no? bien. Entonces, querida audiencia, nos despedimos hasta el próximo programa, que será el número 11. Chao. Adiós. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. With your head up in the sky every day. You're walking by. Why don't you ever start looking at me? Stop that game. Don't waste your time. All your dreams are matching mine. No use to play hide and seek or reach. Hands up, baby, hands up.